Las palabras «ya puede despedirse» son una sentencia de muerte no solo para quien yace en la cama, sino para quien las escucha de pie. Mi mundo, mi vida entera, se había reducido al pitido agónico de una máquina y al rostro pálido de mi único hijo, Mateo. Le besé la frente, una última vez, sintiendo el frío de la piel que una vez había sido cálida contra la mía. Le susurré que lo amaba, que podía descansar, y con el alma hecha pedazos, me di la vuelta, creyendo que ese era el final. Salí de esa habitación de hospital para dejarlo morir en paz, pero fue en el pasillo, mientras mi corazón se negaba a seguir latiendo, que escuché un susurro entre dos enfermeras. Unas pocas palabras que no estaban destinadas a mí, pero que detuvieron mi mundo en seco y encendieron una llama de duda en la más oscura de mis noches. Si alguna vez has sentido que el universo te estaba ocultando algo, quédate conmigo. Esta no es solo la historia de una pérdida, sino de una verdad enterrada bajo capas de engaño. Me gustaría saber desde dónde me acompañas en esta noche de confesiones. ¿Qué hora es en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios. Dale a me gusta si crees en la fuerza de la intuición y suscríbete para no perderte el desenlace de las historias que la vida, a veces, nos obliga a contar. Mi vida, antes de los pasillos de hospital y los susurros enigmáticos, olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, la misma que mi esposo, Ricardo, y yo habíamos comprado con los ahorros de una década. Ricardo se fue demasiado pronto, víctima de un corazón que amaba demasiado y trabajó aún más. Me dejó sola con un niño de 10 años, Mateo, y una promesa susurrada en su lecho de muerte. Cuida de nuestro muchacho, Elena. Dale todo lo que yo no podré darle. Y esa promesa se convirtió en el evangelio de mi existencia. Vendí nuestra pequeña librería, El sueño de Ricardo, para asegurar que a Mateo no le faltara nada, especialmente la educación que su padre siempre valoró. Cada libro que empaqueté, cada estante que vacié, se sentía como arrancar una página de mi propia historia, pero lo hacía con una sonrisa, imaginando el futuro brillante de mi hijo. Mateo creció siendo un buen chico, aunque con una sed de mundo que nuestra pequeña casa parecía no poder saciar. Era inteligente, carismático y soñador. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, mientras él miraba al horizonte, y sabía que un día sus alas lo llevarían lejos. Mi único anhelo era ser el viento tibio bajo ellas, nunca la jaula. Cuando entró en la universidad para estudiar arquitectura, sentí que la promesa a Ricardo se estaba cumpliendo. Las paredes de nuestra casa se llenaron de sus maquetas, de sus planos de edificios que tocaban el cielo. Mi vida giraba en torno a la suya. Mis mañanas comenzaban preparando su café y mis noches terminaban lavando los platos de su cena tardía, mientras él diseñaba sus sueños. El cambio sutil, la primera grieta en nuestro mundo, llegó con un nombre: Sofía. Era su compañera de proyecto, una mujer de una belleza tan perfecta como fría. Tenía ojos de acero y una sonrisa que nunca, ni una sola vez, sentí que alcanzara su mirada. Al principio, me esforcé por quererla. Era la elección de mi hijo, y el amor de una madre debe ser incondicional. Le abrí las puertas de mi casa, le serví mi mejor estofado, le mostré los álbumes de fotos de Mateo de niño. Ella sonreía, asentía, pero sus manos siempre permanecían perfectamente cuidadas, sin tocar nada más de lo necesario, como si temiera mancharse con la simplicidad de nuestro mundo. Poco a poco, las conversaciones nocturnas con Mateo se hicieron más cortas. Sofía siempre estaba allí, respondiendo por él, tomando su mano, creando una barrera invisible pero infranqueable entre nosotros. Mamá, Sofía dice que debería enfocarme en proyectos internacionales. Sofía cree que deberíamos mudarnos al centro. Sofía piensa que esta casa es demasiado grande para ti sola. La palabra Sofía se convirtió en un eco constante, reemplazando lentamente las propias opiniones de mi hijo. Empecé a sentirme como un mueble antiguo en mi propia casa, una reliquia de un pasado que ya no encajaba en los planos modernos que ellos diseñaban. La herida inicial no fue un grito ni una pelea, sino un silencio creciente. La dolorosa conciencia de que el centro del universo de mi hijo se había desplazado, y yo había quedado en la periferia, observando cómo un sol extraño proyectaba sombras sobre todo lo que una vez fue nuestro.
La llamada llegó una madrugada de martes. La voz al otro lado era impersonal, profesional, y cada palabra era un martillazo en el silencio de mi hogar. Accidente de coche, grave, hospital central. El mundo se detuvo. Corrí al hospital con el corazón en la garganta, vistiendo aún el camisón bajo mi abrigo. Y allí, en la sala de espera, me encontré con Sofía. Estaba impecable, ni una lágrima en su rostro maquillado, hablando en voz baja por teléfono. Cuando me vio, colgó y se acercó, abrazándome con una frialdad que me heló los huesos. «Tranquila, Elena, estoy gestionando todo», dijo. En ese momento, su calma me pareció fortaleza. Más tarde, la recordaría como algo completamente distinto. Los días se convirtieron en una pesadilla borrosa. Mateo estaba en coma. Los médicos hablaban con un lenguaje que no entendía, lleno de términos como trauma cráneoencefálico severo y pronóstico reservado. Sofía se convirtió en la guardiana de la puerta de la UCI. Siempre estaba allí, con su tablet y su teléfono, gestionando, como ella decía. «Elena, los médicos necesitan hablar con la persona de contacto. Yo me encargo. Tú estás demasiado afectada», me decía con una falsa dulzura. Me relegó a un rincón de la sala de espera, trayéndome tazas de un té insípido y palmaditas en la espalda que se sentían como empujones. El abandono fue un proceso lento y cruel. Al principio, me permitían ver a Mateo unos minutos al día. Le hablaba, le cantaba las canciones de cuna que amaba de niño, le sostenía la mano, esperando un apretón que nunca llegaba. Pero pronto, Sofía empezó a limitar esas visitas. «Los médicos dicen que necesita calma absoluta, Elena. Tu llanto podría alterarlo», argumentaba. Me encontré suplicando por 5 minutos junto a la cama de mi propio hijo, mientras ella entraba y salía, firmando papeles, hablando con administradores. Yo era la madre, la que le dio la vida, pero en ese entorno estéril y burocrático, mi rol había sido reducido a nada. No tenía poder, no tenía voz. Sofía, su prometida, un título que escuché por primera vez de boca de una enfermera, lo tenía todo. El efecto en mí fue devastador. Dejé de comer. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Atormentada por la imagen del rostro inmóvil de Mateo, mi hogar, que antes era mi refugio, se convirtió en una tumba silenciosa, llena de los fantasmas de su risa. Cada rincón me recordaba a él, y cada recuerdo era una daga. Empecé a hablar sola, a negociar con un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Mi cuerpo se debilitó, y mi mente se nubló con una niebla de dolor y agotamiento. Sofía parecía notar mi deterioro con una extraña satisfacción. «Deberías ir a casa, Elena, cuidarte. Mateo no querría verte así», me decía, y sus palabras, aunque parecían de preocupación, sonaban como una orden de destierro. Me estaba borrando de la ecuación, aislándome, dejándome sola con mi dolor, mientras ella tomaba el control absoluto del destino de mi hijo. La soledad se hizo tan densa que podía tocarla, un manto frío que me envolvía día y noche, mientras la vida de Mateo, o lo que quedaba de ella, estaba en manos de una extraña. La semana se arrastró con la lentitud de una agonía. Finalmente, el médico principal, con una expresión sombría que ensayaba frente al espejo, me llamó junto a Sofía a su despacho. Las palabras fueron directas, envueltas en una compasión clínica que no ofrecía consuelo. «No hay actividad cerebral. Lo hemos intentado todo. Es hora de considerar desconectarlo». Cada sílaba era un clavo en mi ataúd emocional. Sofía soltó un sollozo perfectamente medido, escondiendo su rostro en sus manos. Yo no pude llorar. Estaba hueca, un cascarón vacío. El médico me miró. «Señora, es el momento de despedirse». Entré en la habitación por última vez. El pitido de la máquina era el único sonido, un metrónomo marcando el final. Acaricié el cabello de Mateo, le besé la frente helada y le susurré al oído que su padre lo estaba esperando, que yo estaría bien, que podía irse en paz. Mentí. Nada estaría bien nunca más. Salí de la habitación, dejando atrás mi vida entera, y cerré la puerta con una suavidad que no sentía en mi alma. Fue entonces, al apoyarme contra la pared del pasillo, ahogándome en un grito silencioso, cuando las escuché. 2 enfermeras jóvenes pasaron a mi lado,
hablando en voz baja, creyendo que la mujer derrumbada contra la pared estaba demasiado sumida en su dolor para oír nada. Pero mis sentidos, agudizados por el trauma, captaron fragmentos de su conversación. Increíble la rapidez, dijo una. ¿Qué cosa?, preguntó la otra. La prometida. Apenas le dijeron que no había esperanza y ya tenía todo arreglado. El traslado a la clínica en Suiza. Dicen que es para un tratamiento experimental, pero qué extraño, ¿no? Organizar un traslado internacional en lugar de... Bueno, ya sabes. Y esa póliza de seguro de vida que mencionó al administrador, dijo que era para cubrir los gastos. Todo muy eficiente. Suiza. Traslado internacional. Póliza de seguro. Las palabras flotaron en el aire y luego cayeron sobre mí como piedras. No tenían sentido. ¿Por qué trasladar a un hombre sin esperanza de vida al otro lado del mundo? ¿Por qué hablar de una póliza de seguro en un momento como este? El dolor en mi pecho no desapareció, pero se mezcló con una nueva sensación, una confusión helada que empezó a abrirse paso a través de la niebla de mi pena. Me enderecé, limpiándome las lágrimas con rabia. Algo estaba mal, terriblemente mal. Volví a casa en un estado de trance. La imagen de Sofía, con su calma calculadora, su gestión incesante, se repetía en mi mente. Recordé algo. Hacía unos días, en medio del caos, me había traído una pila de papeles. Son formularios del hospital, consentimientos rutinarios. Fírmalos, por favor. Estoy demasiado ocupada con los médicos. Y yo, confiada, agotada, firmé donde ella señaló, sin leer. Con una energía desesperada que no sabía que poseía, empecé a revolver la casa. Busqué en los cajones, en las mesas, en la pila de correos sin abrir. Finalmente, en mi bolso, bajo un pañuelo arrugado, encontré la copia al carbón de uno de los documentos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. No era un consentimiento rutinario, era un poder notarial completo, otorgándole a Sofía control total sobre las decisiones médicas y financieras de Mateo, y grapado a él, un documento que mi cerebro se había negado a procesar. La solicitud para una póliza de seguro de vida a nombre de Mateo, con Sofía como única beneficiaria, firmada apenas un mes antes del accidente. El tratamiento experimental en Suiza no era para salvarlo, era una cortina de humo. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. No estaban esperando que mi hijo muriera, estaban fingiendo su muerte para mí, para sacarme del camino y cobrar una fortuna. Mi hijo no estaba muriendo, estaba siendo secuestrado. La pena se transformó en una furia fría y lúcida. El llanto cesó, reemplazado por una determinación de acero. Ya no era la madre afligida y débil, era una leona a la que le habían intentado robar su cachorro. Tenía las pruebas en mi mano, pero necesitaba saber a dónde y cuándo. Comencé a actuar. Llamé a varias compañías de ambulancias aéreas, haciéndome pasar por la asistente de Sofía, usando su nombre completo, y el del hospital, confirmando los detalles del traslado del paciente, Mateo Rivas. Decía con una voz firme que no reconocía como mía. En la tercera llamada, lo conseguí. Una operadora confirmó. Sí, el traslado a la clínica Edelweiss en Zúrich está programado. El vuelo sale del aeropuerto internacional esta noche a las 11 p.m. desde la terminal de aviación privada. Tenía mi objetivo. Pasé las siguientes horas preparándome, no con armas, sino con la verdad. Hice fotocopias de los documentos. Llamé a mi cuñado, el único familiar que me quedaba, un hombre tranquilo, pero de principios firmes, y le conté todo. Su incredulidad inicial se convirtió en indignación. Estaré allí, Elena. No estás sola en esto. Llegamos al pequeño y exclusivo terminal de aviación privada 1 hora antes del vuelo. El aire estaba cargado de la anticipación de los ricos y poderosos. Y entonces los vi. Sofía empujaba una silla de ruedas. En ella estaba Mateo. No estaba inconsciente, estaba sedado, pálido y con la mirada perdida, pero vivo, despierto. Al ver su rostro, no el de un moribundo, sino el de un prisionero, una ola de náuseas y amor feroz me recorrió. A su lado caminaba un hombre que reconocí de las fotos de Mateo, su mejor amigo, a quien Sofía había descrito como devastado, pero que ahora parecía nervioso y cómplice. Caminé hacia ellos, lenta, deliberadamente. Mi cuñado se quedó unos pasos atrás, un testigo silencioso. Sofía me vio primero.
Su rostro pasó de la sorpresa a una máscara de irritación. Elena, ¿qué haces aquí? Deberías estar en casa. Esto es increíblemente inapropiado. Ignoré sus palabras. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Mateo, dije, y mi voz, aunque baja, cortó el murmullo del terminal. Él levantó la cabeza lentamente, y sus ojos se enfocaron en mí. Vi una chispa de pánico, de vergüenza. Elena, vete ahora mismo, siseó Sofía intentando interponerse. Está muy delicado. Lo estás alterando. ¿Delicado? Repliqué, mi voz subiendo un poco, atrayendo la atención de un par de guardias de seguridad. Me dijeron que me despidiera. De él. Me dijeron que no había esperanza. Saqué una de las copias del poder notarial. Me hiciste firmar esto, Sofía. Me dijiste que eran papeles del hospital. ¿Desde cuándo un poder total para controlar su vida y su dinero es rutinario? Sofía palideció. El amigo de Mateo dio un paso atrás, como queriendo distanciarse. Y esto, continué, sacando la copia de la póliza de seguro. Un seguro de vida por una suma considerable, contratado un mes antes de que mi hijo tuviera un accidente. ¿También es para cubrir los gastos del funeral que no va a tener? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero solo salió un susurro ahogado. Mamá, no estaba secuestrando a un moribundo, Sofía. Estaba secuestrando a mi hijo, dije, mirándola directamente a los ojos. Y el amor de una madre no se entierra con mentiras. En ese momento, la catarsis no fue un estallido, sino una implosión silenciosa. ¿Verdad? Expuesta bajo las luces frías del aeropuerto, era irrefutable. La red de engaños de Sofía se deshizo. Ya no era la víctima pasiva. Con esos papeles en la mano y la verdad en mi voz, había recuperado no solo a mi hijo, sino mi propia dignidad. Los guardias se acercaban, y yo no sentía miedo, solo una calma inmensa. Había retomado el control. El enfrentamiento en el aeropuerto fue el principio del fin para el plan de Sofía. La seguridad del terminal, alertada por la tensión y mis acusaciones documentadas, retuvo al grupo y llamó a la policía. La investigación que siguió fue rápida y demoledora. El poder notarial obtenido bajo engaño, la póliza de seguro sospechosa y el testimonio de las enfermeras, a quienes mi cuñado se encargó de localizar, pintaron un cuadro de fraude y coacción. Sofía y su cómplice fueron arrestados. La fachada de la mujer sofisticada y preocupada se derrumbó para revelar a una estafadora codiciosa. El camino de Mateo fue diferente. No fue a la cárcel, pero sí a un tipo distinto de prisión, la de su propia conciencia. Tuvo que enfrentarse no solo a las consecuencias legales menores de su participación, sino a la devastadora realidad de lo que había estado a punto de hacer. Había traicionado a la única persona que le había dado todo. Nuestra relación, una vez el pilar de mi vida, quedó en ruinas. Hubo conversaciones torpes, llenas de lágrimas y disculpas tartamudeadas por su parte. Yo lo escuchaba, pero el calor de antes se había ido. Lo amaba, sí. Creo que una madre nunca deja de amar, pero la confianza, ese delicado cristal, se había hecho añicos. El perdón no era algo que yo pudiera simplemente otorgar, era algo que él tendría que construir dentro de sí mismo, ladrillo a ladrillo, durante el resto de su vida. No hubo una reconciliación de película. Le dije que necesitaba espacio, que necesitaba tiempo para encontrar a la mujer que era antes de ser solo su madre. Y por primera vez, él entendió. Mi verdadera liberación no ocurrió en una sala de tribunal, sino en la quietud de mi propia casa. Los primeros días fueron extraños. El silencio ya no era de luto, sino de expectación. Lentamente, comencé a reclamar mi espacio. Guardé las maquetas de Mateo en el ático. Reorganicé los muebles. Pinté la pared de la sala de un color amarillo pálido, el color del amanecer. Un día, mientras limpiaba, encontré mi vieja tetera, la que usaba cada tarde para preparar té para mí y para Ricardo. Hacía años que no la usaba, siempre, ocupada con las prisas de Mateo. La limpié hasta que la porcelana blanca brilló. Esa tarde, me preparé una taza de té de jazmín, solo para mí. Me senté junto a la ventana que daba al pequeño jardín que había descuidado. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de un rosal que, a pesar de mi abandono, había logrado florecer. Al levantar la taza, el vapor caliente empañó el cristal.
Y en esa superficie borrosa, no vi el reflejo de una madre abandonada o de una viuda solitaria. Vi a Elena, una mujer que había sobrevivido a la tormenta. La lección que la vida me susurró en ese momento no fue sobre la maldad o la traición, sino sobre el amor propio. Había cumplido mi promesa a Ricardo, le había dado a Mateo todo lo que tenía, pero en el proceso me había olvidado de darme algo a mí misma. A veces, el acto de amor más grande no es aferrarse, sino soltar las expectativas, soltar el dolor, y lo más difícil de todo, soltar la versión de nosotros mismos que solo existe en función de los demás. Mi nueva vida no sería grandiosa ni llena de aventuras, pero sería mía, y esa, descubrí mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta, era la única promesa que necesitaba cumplir. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre la fuerza que todos llevamos dentro, házmelo saber en los comentarios. No olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor y suscribirte para más historias que nos recuerdan que incluso después de la noche más oscura, siempre vuelve a amanecer.